De hecho, con muchos de los estudios que se han hecho sobre la fundación de la nación, la construcción de la idea de la nación, lo que ha surgido es que precisamente lo que sucede en varios países americanos en el siglo XIX, en la primera década del siglo XIX, todo el proceso de independencia o de emancipación política de España mejor, tiene que ver con el siglo XVIII, tiene que ver muchísimo con el siglo XVIII. Me imagino que todos ustedes habrán escuchado, ¿no?, hablar sobre personajes como Antonio Nariño, como Caldas, como Camilo Torres. Parte del trabajo que he hecho es empezar a revisar ese periodo, revisar esa historia, mirar esos personajes de forma desprevenida, es decir, no casarme con la idea que uno tiene desde el colegio de lo que le hablan a uno de esos personajes, o la construcción que se ha hecho alrededor de esos personajes, ¿no?, que son puros de corazón y de sentimiento, no, verlos como personas, verlos como agentes de un momento histórico y ver cómo trabajaron en su momento. Pero mientras estaba haciendo esto empezaron a surgir una serie de temas adicionales muy interesantes en lo que tiene que ver el uso de la imagen, con los cuales quiero compartir a ustedes, dividí en 3 temas, y con los cuales empiezan a surgir interrogantes sobre esa idea que uno tiene de lo que mal se llama la colonia, y yo termino hablando más de periodo hispanoamericano. ¿Sí? Como les decía, no para terminar, o el periodo de dominación hispánica, si quieren, no para terminar haciendo como un elogio de ese periodo, es decir, hacer lo contrario, hacer la operación contraria, pero finalmente termina haciendo lo mismo que yo critico de decir que la república es perfecta y lo anterior era horrible, no para invertir esa relación, pero sí como para mirar y ponderarlo un poco más. Bueno, primero vamos a hablar de un tema que es apasionante, artes de la memoria. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna cosa de esto. Si conocen una investigadora muy importante, Linda Báez Rubí, mexicana, ella hizo uno de los primeros trabajos que se hayan hecho en América Latina sobre artes de la memoria. ¿Qué es esto de artes de la memoria? Tiene que ver con una tradición clásica que se transformó en el medioevo y después se convirtió en un recurso para hablar en público. Y como todo, tiene un mito fundacional. Simónides de Ceos, Simónides es invitado a una cena, una casa, donde él tenía que dar un discurso. Como ustedes saben muy bien, en el periodo clásico, se le pagaba, en Grecia se le pagaba a algunos personajes que eran oradores, y el orador iba y hablaba en un sitio, entretenía a la gente con un discurso, lo que nosotros llamaríamos ahora, no sé, una conferencia, y eso se hacía antes de la cena. Eso pasó con Simónides. Y Simónides llegó y antes de empezar a hablar, le dedicó su charla a Cástor y Polus, gemelos, hijos de Zeus, y de Leda. ¿Está bien? Chiste. Después de que el tipo terminó, le fue a cobrar al dueño de la casa. El dueño de la casa le dijo: bueno, usted le dedicó el discurso a 2 gemelos y no al dueño de la casa, pues que le paguen a Dios. La casa se cayó. Después de que el tipo le contestó eso, la casa se cayó. Simónides se salvó porque poco antes lo habían llamado a la puerta diciendo que había 2 gemelos buscándolo en la puerta. Salió y eran los dioses que le agradecieron que les hubiera dedicado su discurso y, digamos, le perdonaron la vida como pago. El arte de la memoria, ¿qué tiene que ver con esto? Después le preguntaron a Simónides quién se murió ahí. Y Simónides recordó, usando 2 claves: posición y imagen. Entonces él estaba parado en un sitio y lo que él hacía era recordar. Yo estaba parado acá y en la mente empezó a recorrer el sitio. Y yo me voy hacia tal lado, digo tal cosa, y ahí está tal. Simónides desarrolló un arte de la memoria como un apoyo para los oradores para que recordaran sus discursos. Lo que se decía en el arte de la memoria era que uno podía casi que como construir un castillo mental, donde uno podía dejar algunos temas en ciertas habitaciones que uno iba a poder recorrer y después recordar eso que le fue confiando a cada una de esas habitaciones, cada uno de esos temas.
para recordarlo mejor, decía Simónides, hay que recurrir a imágenes agentes. ¿Qué es una imagen agente? Pues, podríamos ver. Mejor se traduciría el latín como una imagen que actúa. Él decía, ojalá que sean cosas feas, horrorosas, porque lo horroroso se recuerda más. Entonces decía, uno puede poner en cada una de esas habitaciones uno de esos personajes, un demonio, alguna cosa, que sea el guardián. Entonces lo que él decía es que elaboraba el discurso, y el discurso lo recordaba como si él estuviera entrando, digamos de cuenta, un palacio, entonces él va entrando al palacio, entonces paso la puerta, voy a hablar sobre tal tema. Cuando vaya hacia la escalera, voy a pasar a tal otro. Y llego a tal habitación, me la habla un demonio y yo le pregunto, ¿qué te confiere? Entonces el demonio le contesta, vas a hablar sobre tal cosa. Tal, entra a la habitación, la recorre, todo con datos visuales y de posición. El arte de la memoria llegó, por supuesto, a Hispanoamérica. Y el arte de la memoria se convirtió, durante muchísimo tiempo, se utilizó como un poderosísimo recurso para recordar, para elaborar pensamientos, pero también como máquina. Muchas de las pinturas que se ven actualmente en las iglesias funcionaron como máquinas. Tú les podías cargar recuerdos. Recuerden lo que yo les decía, que en el arte de la memoria yo pienso en un castillo, en una mansión, en una iglesia, ¿sí? Y el hecho de que yo tenga guardianes en cada una de esas salas a los que yo les confío cosas, implica que yo puedo confiarles hoy un tema y mañana decir, voy a cambiar de tema, voy a hablar sobre otra cosa y le confío. Es como si yo cargara esa memoria. Lo que estamos viendo acá es una pintura que no está en colecciones colombianas. Es una pintura cusqueña que apareció en Lima, fue un misterio durante muchísimos años. Y si ustedes se dan cuenta, tiene una mezcla de un montón de cosas. Por ejemplo, tiene las diferentes esferas de los astros. Cada esfera está representada por un símbolo que llamaremos actualmente el zodiaco. Bueno, sí, el zodiaco formó parte de la religión católica desde el principio. Pero también tenemos una vista de lo que llamaba Aristóteles el cielo empíreo, donde están los santos, donde está la Trinidad, representada por 3 personas. Están los 4 elementos: agua, tierra, fuego. Créanme que por acá dice aire, no se alcanza a ver. Está absolutamente cargada esa imagen, está poderosísimamente cargada. Y lo más interesante es que tiene en este centro una escalera, si ustedes se dan cuenta sube directamente al cielo, y tiene una serie de personajes en diferentes actitudes. Cada uno de esos peldaños tiene un nombre. Como yo les decía, esto tiene que ver con tradiciones antiguas. Nosotros actualmente separamos el tiempo, lo compartimentamos, sobre todo en el ejercicio de historia. Uno empieza, corta y uno dice, yo voy como si uno estuviera cortando, no sé, una torta. Yo voy de tal periodo a tal periodo, entonces yo corto y saco ese pedacito. Y muchas veces no me doy cuenta que el diálogo que hay entre esa parte que yo seccioné con el resto es muy importante. Entonces, hay una tradición medieval detrás, una tradición medieval importante, que para aquellas personas que hicieron, o que hizo, la persona que hizo esa pintura, mantenía una continuidad cultural. Independientemente de que fuera Europa y América, mantenía una identidad cultural y una continuidad. Y por eso vamos a encontrar en muchas representaciones de diferentes portadas medievales, sobre todo de iglesias góticas, una estructura similar a la que vimos hace un rato. Incluso uno podría decir hasta cierto punto que, por ejemplo, aquí el lugar que tiene Nuestra Señora sería como el lugar de la escalera que va hacia ese cielo figurado, ¿no? De una u otra forma sería como un símbolo de que la iglesia sirve para eso, para ir a ese cielo. Está cortado, pero de nuevo se mantiene la misma estructura, ¿no? Hay algo que me comunica hacia arriba. Pero además, estos artes de la memoria, más allá de que fuera tema religioso o no, como les decía, como se pueden cargar con tantas imágenes, y en especial
como sirven para condensar conocimientos, son como una especie de enciclopedia. En algunos casos se cargaron con símbolos zodiacales. En este palazzo de la Regione hay un montón de imágenes que aparecen acá, que en realidad están hablando sobre las estrellas fijas, están hablando sobre los planetas, y podemos establecer una relación. No sé si ustedes la conocen, la casa de Juan de Vargas Matacudillos, Tunja. Tiene un ejercicio de arte mnemónico en el techo que guarda una relación muy estrecha con este tipo de trabajos. Matacudillos era un apellido bastante común, todavía es un apellido bastante común en España, y ese mata no es de matar, sino de el origen de. Es decir, sería como, si tú dices Matacudillos, sería como el lugar de donde son los judíos, lo mismo que el apellido Matamoros. Posteriormente se transformó. Y en algunos casos aparece el hecho de que estas imágenes a las que yo le cargo información tengan esa posibilidad, esas imágenes recientes, de condensar tanta información que yo le puedo poner allí, hace que a veces sea muy difícil entender de qué me está hablando. Por ejemplo, en el caso de esta imagen del Palazzo Stefano y Ferrara, es todo un discurso sobre los astros. Es un discurso astrológico. Y hay muy pocas claves que me permitan entender que yo estoy hablando, por ejemplo, en este caso, de una constelación. Esto es una constelación. Esta imagen me está dando a mí, específicamente, un momento del año, me está hablando de cierto tipo de conocimientos que se construyó acerca de esta imagen. En este caso, conocimientos llegados a Italia por vía musulmana. Y si uno se pone a ver, uno podría pensar en que es una escena galante, en que, bueno, no sé, en que se está hablando sobre vida cotidiana, porque a mí me falta una clave para activar la imagen. Eso es importante para el arte del mismo. Bueno, más o menos. Entonces volvamos a esto. ¿Cuál sería la clave para poder activar esto? ¿Qué puedo yo utilizar como una entrada para entender esto que está presentando acá? En realidad es una representación de un método de ascenso al cielo. Lo interesante es que esta imagen, por católica que nos parezca, tiene que ver con unas discusiones muy cercanas al protestantismo. Por el hecho de que, yo no sé si ustedes saben, no sé si alguno de ustedes es protestante, el protestantismo, una de las peleas mayores que tiene es la de que los feligreses podemos tener, bueno, primero, ya no somos feligreses, somos hijos de Dios, entonces el asunto es que yo puedo tener una relación directa con Dios sin intermediarios, lo cual obviamente al Vaticano no le gustó mucho, porque el Vaticano te vendía entradas al cielo, a muchos precios, ¿sí? Perdones totales para ti y para tu familia. Te vendía bulas por las cuales tus antepasados te dan salir del purgatorio. Entonces, esta imagen, la imagen que les mostré, que tiene estas tres imágenes hermanas, tiene que ver con esa discusión. Y parte de la idea, por muy católica que parezca, tiene que ver con un movimiento que surge dentro de la Iglesia Católica, al parecer, eso todavía lo estoy trabajando con colegas argentinos y chilenos, que probablemente era anticatólica. Es una idea religiosa anticatólica. La idea es que tú vas a ascender solo, y lo que te da cada uno de estos peldaños es la posibilidad de ascender sin que, además es una cosa, en algunos escritos aparece, sin que te vayas a confesar, porque ¿por qué le vas a contar tus pecados a ese pecado? ¿Sería el iluminismo? Tiene que ver con la ciudad del iluminismo, tiene que ver con otros movimientos, uno especial en España que fue condenado, que se llamaba quietismo, que decía, si usted quiere ascender al cielo, no tiene que hacer nada. ¿Sí? Simplemente es una cuestión como, parece como una especie de visión zen del catolicismo, porque finalmente lo que te dicen es, medite, repose, ore en silencio, aléjese del mundo y en algún momento va a llegar. Es una cuestión zen. Lo interesante es que piensen en esto. La pintura que vimos hace un rato estaba en el Cusco. Esto está en Polonia.
Esta está en Santa María de Ollas en Palencia y esa está en Antequera. Cuando esa imagen se publicó por primera vez, se publicó la historiadora boliviana Teresa Kisler, se mostraba como una imagen única y como el resultado de, claro, la elaboración de los artistas americanos que están medio locos, que hacían cosas que en Europa no se conocían. Cuando aparecen estas tres imágenes, parte del descubrimiento tiene que ver con Carolina Vanegas, tiene que ver con una colega que es colombiana, con una colega polaca, Eva Kubiak, y empezamos a intercambiar monas y aparecieron 4 pinturas cuando pensamos que había una y era única, y aparece todo este asunto de discusión contra la iglesia. Yo no sé si a ustedes les llame la atención o no, pero lo primero que me viene a la mente es, bueno, ¿cuál colonia? Es decir, estamos hablando de un grupo de gente que se mantiene geográficamente a través de largas distancias en contacto a partir de aparatos como este, como una imagen. Hay un debate profundo allí, y es un debate que tiene que ver, como les decía, con una forma de recordar, que es también una forma de pensar, pero también, si lo miran con atención, con una práctica devocional que se relaciona con el cuerpo. Cada uno de los peldaños me muestra un personaje que tiene una actitud corporal particular. Es como si me estuviera diciendo, de una u otra forma, incorporar es hacer cuerpo de algo, incorpore la práctica de la oración. O sea, finalmente, esto es prácticamente como si fuera un panfleto revolucionario, antivaticano. Lo interesante es pensar, ¿por qué salieron tantas imágenes? ¿Y será posible que salgan más? Seguramente que sí. Y aunque aquí se vaya a remontar a una tradición muy antigua, es interesante que, por ejemplo, estas imágenes como las escalas celestes que tienen, su origen en la Biblia, como muchos aspectos de iconografía católica, es interesante el hecho de constatar que, por ejemplo, una iconografía griega como esta, la de Juan Clímaco, Clímaco significa escalera literalmente en griego, ya sea Juan de la escalera, o algunas otras que aparecen en métodos también de oración. Estas son representaciones directas de lo que sería el sueño de Jacob, que es el fragmento de la Biblia de que sale la representación de la escalera, el símbolo de la escalera. Entonces, como les decía, tanto esa parte griega como esta, como los nuevos debates sobre cómo debería funcionar la iglesia y cómo deberíamos estar supuestamente nosotros, los feligreses dentro de la iglesia, son debates que se hacen y se arman con imágenes. Y en todos se habla de cómo, para llegar a la escalera, hay una puerta, aparecen todas, en algunos dice que es una puerta, acuérdense que esto es como una forma esto yo lo puedo cargar con información, ¿no? Entonces, como son debates, la pintura me trae el debate. El problema es que yo tengo, como les decía, que activarla, tengo que ponerla una al lado de las otras y empezar a preguntarle cosas. Entonces, mientras que uno me dice que es una puerta augusta, es una puerta monumental, este me dice que es una puerta angusta, es una puerta angosta. No todos van a pasar por acá. Este otro es más radical y dice, sí, todos vamos. Sí, hay que esforzarse tanto. Hay un debate que se mantiene entre las mismas imágenes, a pesar de que su apariencia nos dice que son lo mismo. Lo interesante es que, bueno, este es el detalle de la puerta, empezaron a aparecer otras cosas, otras claves que lo activan. Cuando estábamos trabajando esto con Gabriela Siracusano, nos dimos cuenta de una serie de instrucciones que aparecían en la imagen inferior que no se leían muy bien, y lo que hicimos fue empezar a jugar con qué podría ser lo que aparece ahí, empezar a jugar a completar palabras por encima, las sacamos en un papel y empezamos, bueno, qué letra sería, juego que me encantaría. Entonces, llegamos a un salmo, al Salmo 23, que es un salmo que tiene que ver precisamente con la idea del ascenso. Está muy temprano para la atención, ¿no? No sé qué será traducción ahí. ¿Quién puede ascender al monte de Dios? ¿Quién puede llegar al lugar santo de Él?
los inocentes de mano, los limpios, los inocentes de mano, los que no tomen en vano su alma y que no le hagan daño al que está junto a él. Este detalle solamente está en la pintura costumbre, es decir, así como el detalle de la diferencia entre porta augusta, porta angusta, esa es otra cosa como de debate, es decir, bueno, ¿quién puede entrar acá? Por eso que esta decía que la puerta aquí es ancha, vamos todos. ¿Quién puede estar? Bueno, hay que estar limpio de manos y de corazón y podemos ver. Esa idea por sí sola, no sé si les parece a ustedes, me transforma esta imagen en otra cosa. Y de lo que les venía hablando al principio, esa idea de 300 años de la colonia, con un espacio absolutamente cerrado, que no entraba nada y todo es lo mismo, me empieza a cambiar. Con la mirada atenta de una imagen. Una imagen que se repitió en muchos libros, y de nuevo, como les digo, libros en los cuales, por ejemplo, en este grabado, si ustedes se dan cuenta, con el mismo grabado hay diferentes tipos de información cargada ahí. Ustedes, no sé si ustedes han visto una serie de televisión que se llama Sherlock. Pues hicieron en Estados Unidos, y una en Estados Unidos y otra en Inglaterra, una como competencia. En la inglesa hay muchos momentos en los cuales, de pronto si la ven, les debo saber, de pronto si la ven, hay muchos momentos en los que Sherlock Holmes se queda callado y él dice: estoy entrando a mi mansión, estoy utilizando una técnica. En algunos casos utilizan, si leen los libros, la serie, sí, pero los libros son una maravilla. Si lo leen, en muchos casos hay referencia a este método que está acá. Yo me pongo a pensar entonces, con esos métodos, así como yo le puedo cargar información, lo que yo les muestro aquí es la transcripción de cada una de esas partes, yo puedo pensar en que hay diferentes puntos en los cuales tengo conceptos, y esos conceptos son para debatir. Con el trabajo que hice, con la investigación que les decía, con una colega chilena y con colegas argentinos, llegamos a ver que había, en realidad, esto era, así como acá, yo tengo todo un compendio por fuera de lo que yo conozco sobre el cielo, cómo está organizado, que el zodiaco convive con el espíritu, donde están los ángeles y están los santos y Dios y la Virgen. Esos son citas de libros. Cada uno de esos es una entrada para un libro. Entonces, el que supiera leer, sabría que estos primeros tienen que ver con Hugo de San Víctor, estos otros tienen que ver con San Buenaventura, con Egidio de Asís. Es un debate, es una condensación. Y lo interesante de hacer el ejercicio de comparar con las otras imágenes es que, a pesar de que hay muchas cosas que están en común, hay puntos en los cuales vuelve a aparecer otra vez este asunto del debate. Yo quito tal concepto y voy a poner un concepto diferente en vez de este. Le sumo otra cosa al debate. No estoy de acuerdo con que, no sé, así como con la puerta, con que en algún momento yo pueda hablar del deseo. Entonces yo puedo cambiar el deseo de cielo, lo puedo cambiar por ideología, por ejemplo. Porque deseo no me suena muy bien para hablar de religión. A otros que dicen que sí. Y finalmente, como yo les decía a ustedes, si uno se pone a mirar, esto nos repone además otra práctica, y es el hecho de que con la actitud corporal yo puedo tener una actitud diferente de pensamiento. Y pues en este caso vemos una de las tantas versiones del modo Gandhi que habla supuestamente de cómo el Santo Domingo recomendaba tener ciertas posiciones corporales para orar. Muchas de las cosas que ahora que nosotros vemos, bueno, desde tantos siglos, que hay debates y peleas y enfrentamientos entre el Vaticano y el Islam o los judíos, hay muchas cosas, muchísimas cosas que construyen la identidad de la Iglesia Católica que son directamente tomadas de Oriente, como las prácticas de oración corporal. Y todavía el asunto de que no tenga, ¿no?, que hacer la dinámica del grupo, de sentarse, eso tiene que ver con una práctica corporal. Supuestamente, ¿por qué cuando yo asumo esta actitud voy a estar mucho más preparado para hablar con el Ser Supremo, sea quien sea, que si le hablo así? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa si yo estoy en mi iglesia con los brazos así? Hay un lenguaje detrás. Y ese lenguaje que nosotros también tenemos incorporado tiene que ver también con estos debates. Pasemos a otro tema porque no toda religión. Emblemática y discurso político. Dentro de los sistemas con los cuales uno puede cifrar, puede guardar información, bueno, la mayoría de las obras de arte son actos de pensamiento, son ideas que impugnan, son debates. Es con un género de imagen que es el género emblemático, sobre el que ya vamos a hablar. El caso es que de pronto uno en las imágenes puede hacer una condensación de cosas. Les puedo hablar aquí de dos conceptos que son interesantes. Uno es el concepto de ilusión, de cuando uno ve algo que lo engaña a uno. Erwin Panofsky decía, uno de los grandes historiadores del arte del siglo XX, él dice, a veces yo veo imágenes que tienen, están ataviados con una vestidura moderna por ejemplo, renacentista, pero en realidad esos personajes están hablándome sobre una historia que es antigua. Hay una disyunción, hay una separación entre la apariencia y el discurso. Y al contrario, a veces parece que yo veo imágenes de la antigüedad, pero en realidad me están haciendo comentarios sobre la actualidad. Les voy a poner un ejemplo que es terrible, pero para que vean lo poderosa que es la disyunción. Yo no sé si ustedes vieron en el 2010 cuando se hizo todo este despliegue por el bicentenario de la independencia, una propaganda que pasaron por televisión, donde empiezan supuestamente la guerra contra los españoles, y aparecen unos soldados, ¿no? Vestidos pobremente, y de pronto pasan un monte y sale los soldados de ahora, comandos, no sé qué, una continuidad. ¿Sí? Ahí estamos hablando de un caso de ilusión. Yo tomo una imagen antigua, pero para hacer un comentario sobre el presente. ¿Sí? Erwin Panofsky propone este concepto para hablar del Renacimiento, porque él dice que en realidad el Renacimiento lo que hace es que te engaña, porque supuestamente se está hablando todo el tiempo sobre la antigüedad. Todo el tiempo los artistas decían que estaban hablando sobre la Sacrosanta Venusta, sobre lo antiguo, ¿no? La antigüedad. Mentira, todo el tiempo le están hablando a uno de lo que pasaba en su momento. Pero te engaña con las vestiduras romanas y todo eso. Esta disyunción se convierte en principio con un personaje, Josh Cobler, que es discípulo de Panofsky, y que se dio cuenta de lo poderoso que era esta idea de disyunción, que él lo utiliza para estudiar las civilizaciones americanas. Y el tipo lo que dice es que cada vez que una civilización se superpone a otra, muchas veces lo que hace es tomar elementos de esa cultura antigua y transformarlos, volverlos otra vez a cargar. Tiene que ver algo con lo que estamos hablando hace un rato sobre algo parecido a lo del asunto del arte de la memoria. Esta misma imagen que a mí me sirve de tal forma, este tal personaje que me representa tal asunto, yo lo mantengo, pero le transformo su contenido. Y lo que dice Kugler es que, como principio, esto lo podemos ver en todas las culturas. Ahora sí hablemos de la emblemática. En la emblemática, lo que tú tienes es la condensación de un concepto. Un concepto que tiene, esto funciona también como una máquina. Tiene una representación visual y tiene dos escritos. Y muchas veces los tres se complementan. Esto no es ilustración de lo que está escrito, se complementan. Aquí dice en latín novum obdicave, mírate siempre, o no, sería, traducción literal sería como ojo con lo nuevo. Ojo con lo nuevo, ojo con la moda, ¿sí? Con la novedad. El personaje que está acá es un personaje que está hablando, se va a acercar a hablarle a un auditorio que está dispuesto a escucharlo, y el que está aquí atrás, no se alcanza a ver por pequeña la imagen, le tiene una cuerda aquí en el cuello. Entonces está hablando, está haciendo alusión a una antigua práctica de los que se ponen a proponer novedades.
bueno, está proponiendo una novedad, listo, entonces subir el otro con la cuerda atrás. Si no es tan bueno ni tan novedoso lo que propone, y se cae. Entonces lo que me está diciendo acá, esta imagen que está acá, forma parte de un libro que se hizo para la educación del rey, para la educación política. Bueno, en realidad la educación del príncipe. Como ustedes saben, rey no es un título nobiliario. ¿No? Es una dignidad, pero no es un título nobiliario. El título es príncipe. Entonces al príncipe le enseñan sobre política. Entonces lo que le están diciendo acá es, podríamos decir actualmente, cuidado con los consultores. No los escucha todos. Tengan mucho cuidado con las novedades. No siempre la novedad le trae la solución a sus problemas. Entonces, la estructura del emblema implica que, igual voy a encontrar una serie de conceptos condensados a partir de imágenes que me van a permitir recordar el concepto del juego. ¿Sí? La diferencia entre empresa y emblema, que a veces se menciona, es que empresa es siempre que está referida a una persona, por ejemplo, estos que son de la educación del rey. Y emblema, que es moral, religioso, filosófico, lo que sea, es de tema general, es un tema abierto. La imagen se conoce como cuerpo, y lo que le da poder se conoce como alma. Y esa alma se divide en mote o divisa, mote es la frase que está arriba, y el epigrama carne, que es esto que no le explica totalmente, como yo les decía, se complementa entre los. Bueno, ¿por qué les traigo este tema? Bueno, antes otro género de imagen. Y esto es importante para lo que vamos a hablar después, la alegoría. La alegoría es una forma de representar un concepto, decirlo de otra forma, pero un concepto sencillo. El emblema es mucho más complejo. Muchas veces la alegoría es simplemente, ahí sí, una representación en imágenes, por ejemplo, en este caso, la obediencia está pintada como un fraile que lleva un yugo, y el yugo dice suave. Fíjense, si yo me siento bien de estar amarrado, me siento feliz de estar amarrado al yugo suave de la vida. Entonces, si se dan cuenta, esto no es igual al concepto que tiene la emblema. Que tiene una figura simbólica con un atributo. Esto partémoslo porque. Pero bueno, a lo que quería ir es al siguiente. Estas imágenes, estos debates políticos en imágenes, aparecen en el Nuevo Reino de Granada. Aparecen, por ejemplo, con este que es un escrito satírico maravilloso, donde están hablando de el señor Paparrucho, Marqués de Victiri, señor de la razón raciocinante y raciocinada, alcalde mayor del Liceo Plenipotenciario Magistral Aristotélica en el norte del Parnaso. Es un texto de burla que se hace en el siglo XVIII en Bogotá a los que seguían a Aristóteles, a los peripatéticos. Y uno de los símbolos que aparece arriba de este señor Paparrucho es un árbol. Ese árbol es una cita. Esa cita es a este, un libro de uno de los más grandes sabios del medioevo, Raimundo Lulio, que se siguió mirando, leyendo y debatiendo hasta el siglo XVIII. En la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada tenían varias copias del árbol de la ciencia de Raimundo Lulio. El árbol de la ciencia, si ustedes se ponen a pensar, pues finalmente es otra estructura, como en el caso de la escalera, que yo puedo cargar con conceptos. Pero al agarrar esto que está acá y ponerlo aquí, yo empiezo a jugar con el texto y con la imagen de otra forma. Al que sepa leer, lo va a entender. Como les decía, la expedición botánica, además de producir estas maravillosas imágenes de la naturaleza, de plantas, también lo hizo de aves, aunque están perdidas, es un libro de emblemática. Sobre esto, alguna vez escribí un texto que era Cuerpo sin alma, llamado texto. Lo que ustedes se dan cuenta no tiene texto, el libro está sin terminar, lamentablemente está sin terminar. Solamente tenemos los cuerpos, tenemos el espacio donde debería ir el mote, que no lo pusieron, pero lo interesante es cómo, si uno se pone a mirar, en algunas de las imágenes que aparecen ahí, aparecen citas de cosas ya conocidas.
En este libro en especial, hecho por la Selección Botánica, cita a el libro de Saavedra Fajardo, Príncipe Político Cristiano, donde se enseñan una serie de conceptos. Por ejemplo, enseñan a los príncipes el cuerpo de la nación es como un árbol, no se puede abrir por el tronco. Ahora, si usted tiene un problema con una rama, es mejor podarla a poner en peligro el cuerpo de la nación. Son formas metafóricas de decir que si necesita ejecutar a alguien que se está poniendo problemas, es como cortar la rama. ¿Sí? Y eso aparece, esas citas aparecen, pero aquí aparece con, de nuevo, como yo les decía a ustedes, cada obra de arte es un debate, es un pensamiento, es un acto de pensamiento. En este caso, miren que al árbol que se le está quitando ramas, es un árbol que tiene una corona en medio. Es el árbol de la nación española, pero ¿por qué le están cortando ramas desde arriba? Al parecer, este árbol se incendia a veces con un incendio. Este árbol que en algún momento muere, con este paso simbólico del sol a la luna, de lo que me está hablando, con otros símbolos mortuarios como la luz que se apaga, el templo que se cae, el momento de la noche con la luna llena es una representación de las viudas, de la mujer que queda sola y espera. Muy bella. Quizá lo que me esté hablando, y ya que es más gráfico que todo, de un momento en el cual se hizo un libro para hablar sobre la muerte del rey, sobre la muerte de Carlos III. Me faltan los textos, pero el hecho de que se citan imágenes una detrás de la otra, de que siempre lo que hemos estado hablando, si se dan cuenta, hasta ahora acá, es del concepto de cultura, de poder acumular, pero además del mismo tiempo de acumular conocimientos, citar y producir nexos entre un conocimiento y otro. Eso me permite, gracias a esa operación que seguimos haciendo todavía, eso me permite de pronto analizar imágenes, porque sé que una imagen me lleva a otra, como los debates de las ideas. Una idea está, se levanta de pronto contra otra idea o a favor de otra idea. Les decía esto porque para hablar de emblemática y hablando del tema de emblemática y discurso político, porque uno de los procesos más interesantes que se libran en el siglo XVIII, proceso judicial contra un reo contrario a su majestad, se hace por un dibujo. Hay un personaje que condenan a destierro y en algún momento casi que ejecutan por encontrarle un dibujo. El personaje que les voy a hablar es Antonio Nariño. Antonio Nariño le incoan un proceso en 1794, como recordarán del colegio, por la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Cuando empieza el proceso de Antonio Nariño en 1794, lo que le preocupa a la monarquía es el hecho de que este personaje haya publicado, traducido al castellano, un papel sedicioso que tiene que ver con la Revolución Francesa. Tiene una honda preocupación de que de alguna u otra forma, como se decía en la época, los errores que se cometieron en la Francia se vayan a cometer acá. Le hacen todo el proceso, finalmente Antonio Nariño es un personaje que está muy bien relacionado. De hecho, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano lo sacó de un libro que le prestó el mismo virrey a él, eran amigos. Es decir, la élite leía estos papeles sediciosos, pero estaban en manos de la plebe, se convertía en algo muy peligroso. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Será que Antonio Nariño si es contrario a la corona o no? Y lo empiezan a investigar, y curiosamente lo que lo perdió a él, la prueba más pesada en su contra, fue un dibujo. Le encontraron un diseño para una habitación supuestamente secreta en su casa, a la que él le puso el santuario. El santuario debía tener en el techo una serie de personajes con una serie de frases.
Entonces él pone, este es el techo, como si nosotros estuviéramos viendo desde arriba hacia abajo. El techo es el cielo. En una parte está la filosofía, en otra está la libertad, en otra está Minerva, esa es la sabiduría, y en otra está la razón. Aquí están Jenofonte y Washington, aquí están Solon y Montesquieu, arriba están Tácito y Renan, Newton, el divino Platón, Benjamin Franklin, Sócrates y Rousseau, Guiño, aquí está Guillermo Antonio Nariño y al lado está Demóstenes. Cuando se vio esta imagen, cuando vieron esta imagen empezaron a estudiar, dicen, definitivamente esto es sedicioso. Nosotros vemos ese, ¿qué tiene que ver? Acuérdense que es gente que está acostumbrada a leer en imagen y a establecer la relación entre imagen y texto. Hay una pintura que me encanta, está en el Museo Nacional, lamentablemente casi no se exhibe, que es esta que está acá, que dice arriba Demóstenes orador, que yo tengo la ilusión de que esta acaso le pertenecía a Antonio Nariño y formara parte de este sitio. Me faltaba un pequeño detalle, que era el sitio de reuniones de el arcano sublime de la filantropía, que era un grupo supuestamente de gente que se reunía a leer. El problema era lo que leía. Si uno se pone a mirar, empiezan a aparecer una serie de imágenes. Benjamin Franklin fue en su momento un personaje tenido casi que como un héroe pop. Cuando él va de Estados Unidos a un viaje a París, sale a recibirlo a la sociedad parisina, que es que se lo llevan en hombros. Porque el personaje en el siglo XVIII condensaba dos aspectos altamente valorados para la ilustración. Era científico y era revolucionario. Entonces por eso aparece Benjamin Franklin acá con un texto que ustedes no alcanzan a leer, que es el mismo texto que aparece en este grabado, que lo hicieron como homenaje a él en Francia, diciendo, le quitó al cielo el rayo y el cetro a los tiranos. Las dos cosas, científico y revolucionario. Nariño tenía ganas de ser como el personaje. De hecho, tenía máquinas de estática, máquinas para producir rayos. Trabajó con la expedición botánica. A este personaje, como a muchos otros que trabajan en la expedición botánica, les parecía que uno podía unir ciencia con revolución. Y querían independizarse de España, independencia absoluta. Pero eran muy pocos. Porque esto es una bolsa de gas. Con Caldas no se podía ni ver. Con Torres se detectaba. Tiene una idea completamente diferente. Y esto que nosotros estamos viendo acá es un manifiesto político. Escrito de forma emblemática. Lo que cierra todo el santuario, que fue, aquí la otra piedra del cajón de Nariño, este es un emblema que tiene la forma, dicen para la época, para nosotros es un obelisco, para la época decían que es un triunfo. Entonces en el proceso que se hace contra Nariño, lo escriben así absolutamente alarmados. ¿Cómo es posible que este personaje ponga un triunfo que tiene como mote libertas nullo vendit orauro? La libertad no se vende ni por todo el mundo. No, definitivamente hay que ponerlo preso y mandarlo a destierro a España. Es interesante el hecho de que, si ustedes se ponen a mirar, este juego de imágenes forma parte de una cultura compartida. Es tan compartida que el que está en la sociedad secreta arma todo este dispositivo aparataje de declaración política y el que lo investiga lo conoce. Por eso es que se da cuenta que efectivamente este tipo está pensando, en ningún momento le incautaron una carta donde dijera, vamos a matar al rey, vamos a poder hacer nada. Todo está escrito de otra forma, es otro género. Y eso tiene que ver con el hecho de que hay una ciencia de los símbolos, que se conoce como iconología, que tiene como uno de los personajes más importantes a Cesare Ripa, algunos le llaman el inventor de la iconología, que tiene traducciones a diferentes idiomas y que ha estado en colecciones de todas partes del mundo. De hecho, acá en la Biblioteca Pública de Santa Fe, fundada en 1777, hay una magnífica edición de Cesare Ripa. ¿Qué es esta, la edición de Cesare Ripa? Donde hay conceptos políticos. Les traje este, uno de mis preferidos, que es el de democracia, que dice que es una mujer horrible
que tienen sus manos serpientes, porque las serpientes son bestias rastreras, y la democracia, como es el gobierno del pueblo llano, es como si fuera el gobierno de las bestias que se arrastran por el mundo. Es una forma de condensar conocimientos políticos, y muchos de los debates que se dieron en la época se dieron de esta forma. Pero además, adicional a estos libros, hay muchos otros libros que si ustedes leen les podrían parecer libros de poemas, les podrían parecer libros amorosos, libros religiosos incluso, pero en realidad son libros que en algunos casos se persiguieron porque eran libros de consejos políticos. ¿Cómo hago yo para conducirme frente a un problema? Y en algunos casos, incluso libros de personajes como Francisco Martínez da Costa, que fue ante la Catedral de Santa Fe. Este personaje era amigo de Nariño. Y este tipo tenía mucho conocimiento de economía. Y en la imprenta patriótica iban a publicar libros de él. Es decir, los artistas del siglo XVIII eran peligrosos. Es interesante ver cómo todo este juego de imágenes que aparecen en el siglo XVIII relacionados con la Revolución Francesa, en algunos casos, por ejemplo, juramento de los soldados a la República, emblemas de libertad como este es un pileus, es un gorro de la libertad, con un puñal. Esta es una imagen altamente sediciosa del siglo XVIII, porque este es el símbolo de la muerte del tirano. Habla sobre el bruto que mató a César, que mató con un puñal. Las cosas se han invertido y siempre que uno lee sobre la historia de Julio César, a uno le presenta como héroe a Julio César. Para los romanos era al revés, el héroe era Bruto porque mató al tirano. Por grande que fuera, se convirtió en tirano y alguien tenía que pararlo. Esos símbolos aparecen también en el caso de Nariño, con ese juego del triunfo, esta imagen que les había mostrado hace un rato, ampliada, pero que es tomada de otras imágenes emblemáticas, de otros libros, como yo les decía, es una cita de una cita de una cita. En algunos casos, cuando uno hace investigación de historia del arte, uno termina haciendo investigaciones bibliográficas, porque como les decía, en el primer caso, el arte de la memoria, con esta idea emblemática, las obras que citan bibliotecas como esta. Lo que tú ves es una guía de las lecturas que tenía el personaje que hizo las obras o que las comisionó, que las mandó a hacer. Y como les decía hace un rato, los símbolos se cargan. ¿Cómo es posible que ese obelisco en manos de Nariño y con Libertas Nulo Benditorauro se convierta en un símbolo terrible que lo lleva a la cárcel, pero para la fuga de Fernando VII hacen otro obelisco y este sí no es un símbolo sedicioso, porque este está cargado por otras imágenes relacionadas con el rey? Ahí está un medallón con la cabeza del rey, como el señor de dos mundos, aparece como se la lleva por el cielo. Entonces aquí no es un símbolo sedicioso, lo cargué de otra forma. O cómo se pueden transformar símbolos jugando con el asunto de la dilución para convertirse en una cosa completamente diferente. Nosotros tenemos un caso maravilloso que fue sobre el que trabajé en mi tesis de maestría, que es el de la India de la libertad. La alegoría de la libertad es esta. Es la mujer que tiene el sombrero en fileros, ¿se acuerdan que yo les decía? Miren que tiene un arte con fileros. ¿Por qué en la revolución de independencia no se tomó esa alegoría de la libertad? Antonio Nariño, después de pasar varias veces por cárcel, regresa acá y él transforma lo que sería un símbolo cartográfico, el símbolo de la América, de la indígena, la convierte en el símbolo de la libertad. Hay muchos patriotas que están de acuerdo. Esta es una de las primeras monedas de Cartagena. Como ustedes ven, está algo tosca, pero es más o menos la misma imagen de este texto de la Constitución. Lo interesante que hizo Antonio Nariño fue que él acuñó una moneda. En la moneda solamente podía estar la efigie del rey. Este es uno de los actos sediciosos más grandes que cometió Antonio Nariño. Quitó la imagen del rey y puso la de un indígena. Y le puso el mote Libertad Americana. Por eso tuvo unas agrias peleas con Camilo Torres y con Calvo, que no quería separarse de la corona. Nariño sí. Y para demostrárselo, acuñó moneda. Es un emblema. Es un emblema que tiene un discurso político muy poderoso detrás. Porque además el personaje
Entonces nos dio un personaje que consiguió a una persona, supuestamente una indígena, pero no sé si era o no era, el caso que la mujer era una indígena, o todo el mundo pensaba que debía ser una indígena, y cuando se lanza la moneda, él sale de la mano de la indígena, de donde era lo que actualmente es la Plaza de Bolívar, y lo que era la Casa de Gobierno, para significar que ha llegado otro momento. Sí, ha llegado el momento en el que él va a dignificar. Esa mujer que estaba ahí estaba representando todo un territorio. Y era una declaración política también que tenía que ver con la mujer. Entonces, igual, de nuevo, yo puedo ver la indígena, yo la puedo mirar a lo largo del tiempo, en investigación bibliográfica. Ustedes que están trabajando sobre temas de patrimonio, la mayoría de esos textos los consulté en la Biblioteca Nacional. Y lo que uno hace es mirar cómo se va transformando las ideas sobre América. Olvidémonos de que es una mujer la que está acá. Estamos hablando de un territorio salvaje, por eso es que hay una cabeza que está rodando por ahí. Un territorio donde los hombres viven, los seres que viven allí, viven como animales y conviven con las bestias más feroces. Por eso siempre aparece un cocodrilo por ahí, por lo general son los atributos. En Roma no sabían muy bien cómo eran los cocodrilos, pero es como una especie de salamandra, pero más grande. Entonces a veces lo transforman. Ahí donde aparece un fiero castor, que no es el gorro, peligrosísimo. Pero es interesante ver cómo ese símbolo cartográfico, que aparece en diferentes imágenes, asociado al rey. Aquí vemos que el rey está entre la representación de Europa y la representación de América, lo mismo que vimos en la jura de San Bartolomé de Honda. Este es uno de los diseños de los tablados que pusieron en las calles. Aparece el rey entre las dos columnas, que están todavía en el escudo de España, y aparecen las cuatro esquinas del mundo: América, América. Es interesante ver cómo ese debate en símbolos llevó a que la gente que estaba en la independencia toma ese símbolo que está siempre al lado del rey y lo quita del lado del rey. Y lo convierte entonces en el símbolo de libertad. Y aquí está un caimán de Magdalena en poder. Este es el primer diseño de la bandera colombiana. Recuerden que la bandera colombiana es diseñada por Francisco Miranda, rey de Venezuela. Y por eso aparece una gran profusión de documentos que dialogan todo el tiempo con este símbolo de debate, ¿no? Hasta el punto de llegar a caricaturas. Esta es una caricatura relacionada con las nuevas relaciones de amistades entre Inglaterra y Estados Unidos. Entonces aquí aparece Inglaterra recibiendo a América diciéndole: bueno, pero finalmente tú eres como mi hija. Te fuiste de la casa, pero sigues siendo como mi hija. Y es interesante como al pasar el tiempo, muchas veces pasa que toda esa gran cantidad de símbolos que están moviéndose allí, uno los termina condensando en uno. Cuando uno le habla del gorro de la libertad, uno piensa en el gorro frigio, que es eso. Pero resulta que para la época había muchas representaciones de la libertad y muchos gorros posibles. El Pileus, que era como una especie de medio huevo, incluso cualquier tipo de sombrero rojo, que se hablaba en la época de mucha gente que salía con sombreros colorados, que quería decir que eran partidarios de la independencia, horrible, o el famoso gorro frigio. Es interesante pensar que muchas de estas imágenes que yo les estoy mostrando acá, para nosotros, en este momento, no están activas. Las podemos mirar una y otra vez y no tienen un sentido movilizador que tuvieron otra vez. Faltan claves. Y muchas veces esas claves tienen que ver con los géneros simbólicos de los que yo les estaba hablando, ¿no? Con la alegoría, con la emblemática, con la memoria. Como pasa, por ejemplo, con el caso de esta representación de Miranda, que si ustedes ven, esto que está acá que parece un dedal, es un Pileus. Esta es una espada romana, que hay en caso de disyunción. Estas dos representaciones que me hablan sobre la antigüedad, me remiten a la antigüedad romana, en realidad son un comentario de actualidad. Él está peleando por la independencia de América. Él es un libertario, a la antigua. Me remito a varios siglos atrás para hacer un comentario sobre el presidente. Y dentro del texto aparece algo que es muy interesante, dentro de la imagen. No se alcanzaba a ver al principio. Está en este zócalo que está acá. Está escondido en este grabado que le hicieron a Miranda, una de las pocas representaciones que hay de Miranda en vida. Que dice que vivió entre muchos hombres y que vio muchas ciudades. Es una forma poética de aludir a Horacio, hablando de Ulises, porque
Miranda fue el gran desterrado. El tipo vivió gran parte de su vida en cárcel. Y casi siempre lo mandaron de un lado para otro, pero este tipo peleó por la independencia, bueno, el tipo peleó por la Revolución Francesa, fue soldado de Catalina la Grande, y perdió también con el ejército de Catalina la Grande. Después se vino a América a intentar formar milicias revolucionarias. El tipo que vivió entre muchos hombres y conoció muchas ciudades, y terminó la mayor parte de su vida en la cárcel. Entonces, esta pequeña frase, por lo otro, me activa la imagen. Y aparece otra frase que yo no sé si ustedes alcanzan a ver o reconocen. En el filo de la espada, dice en griego, tes eleuterio, la libertad. Si a alguno le queda duda, se lo escribo. Esos son los símbolos que aparecen después en la construcción de la nación colombiana. Revestir, vestirla, dignificar a la dama en nuestro territorio, que ya no está asociada al rey que está por encima de ella, sino un personaje con el que está en pie de igualdad, ¿no? La famosa pintura de Bolívar. Le cambiaron el nombre, pero en realidad la pintura tiene escrito el nombre abajo, y el nombre es este que está ahí, Bolívar, Libertador, Padre de la Paz. Pero hay algunas imágenes, esta en particular, que es otra de mis pinturas favoritas del Museo Nacional, que me gustaría en algún momento entender de dónde sale, no lo he podido descifrar del todo, pero este personaje tiene una carta en la mano que nos está mostrando de una forma enigmática, y si se dan cuenta la carta tiene un árbol, una granada, dos banderolas de infantería, un penacho y una palma. Yo creo que eso tiene que ver con una declaración de libertad, una declaración de independencia, pero seguramente es un símbolo masónico, porque me parece que este sombrero que está acá es una logia inglesa. No sé si ustedes saben, pero dentro de los masones hay ritos diferentes, uno es el rito irlandés, otro el inglés, otro el francés, y cada uno tiene dignidades diferentes y símbolos diferentes. Me parece que este personaje tuvo que ver algo con algún rito masónico, pero todavía no he podido entender cuál es. Y de nuevo, la clave que nos lleva a entender esto son las imágenes. Bueno, y en algunos casos imágenes involuntarias. Por ejemplo, esta que fue una moneda antigua que se tomó durante el gobierno de Nariño para imprimir la nueva moneda. Pero lo interesante es el hecho de que la moneda no haya quedado bien impresa, entonces se alcanza a ver algo de libertad americana con el perfil de la India sobre un símbolo del gobierno español. Es un momento bastante interesante, este momento de transición, y esta imagen es todo un símbolo de este momento de transición. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Para terminar, representación y discurso científico. Lo mismo convive en el siglo XVIII. De las cosas que hemos estado hablando, convive en el siglo XVIII. Michel Foucault tiene un trabajo muy famoso que ustedes conocerán, se llama Las palabras y las cosas, donde el tipo lo que hace es que te presenta a lo largo del tiempo una serie de transformaciones en el conocimiento humano. Él dice que en cada periodo en el cual hay una serie de conceptos diferentes con los que uno vive, con los que uno piensa, se configuran formas de pensar. Ese conjunto de conceptos de cada época lo llama el episteme. Entonces él habla de que en cada periodo hay una episteme diferente, y esa episteme hace que nosotros cambiemos de la forma de pensar y la forma de actuar. De lo que nosotros hemos estado hablando hasta ahora es de una episteme que va del siglo XVI al XVII. Es una episteme donde la semejanza es importante, donde yo hago citas de una cosa a través de asemejarlas, copiarlas en dibujos, en imágenes. Y en algunos casos esto llegó incluso al discurso médico. Por ejemplo, ¿qué es bueno para el cerebro? La nuez. ¿Por qué? Porque la nuez, si la abres, tiene una disposición parecida a la del cerebro. Entonces tiene que ser buena. Por supuesto. Me causa curiosidad que hace poco vi que estaba vendiendo en una tienda naturista nueces diciendo que eran buenas para la memoria. Lo interesante del siglo XVIII es que llegamos a un momento, como dice Foucault, en el cual pasamos a una nueva episteme que ya no cree en la semejanza, que la está abandonando, y lo que hace es organizar cuantificando
organizar clasificando y organizar estudiando el origen de las cosas. Entonces Foucault dice, este es el momento en el cual surge la teoría de una ciencia general. Y eso tiene que ver perfectamente con las expediciones científicas españolas a América. Volvamos otra vez al árbol de la ciencia de Raimundo Lulio. Raimundo Lulio lo que nos presenta aquí es una forma en la cual yo puedo condensar conocimientos de forma simbólica, como la escalera, que es el símbolo de ascenso, pero también de jerarquía. Pues en este caso yo sé que los conceptos que yo pongo como raíz me van a dar una serie de frutos. Esto me interesaba mucho. Pero al mismo tiempo que estaba pensando en esto, al mismo tiempo, un médico formado en el siglo XVIII, hijo de la Ilustración, que estaba mirando cosas de un monje del siglo XIII, al mismo tiempo, él tiene, esto es una copia manuscrita del archivo de Mutis, donde nos presenta este elemento, este símbolo con los 4 temperamentos. ¿Ustedes han escuchado la teoría de los 4 temperamentos y los 4 humores? Diciendo que todos los seres humanos estamos compuestos de tierra, agua, aire y fuego, y cuando hay un desequilibrio en alguno de estos 4 elementos, hay que equilibrar a los otros. Esto es saber alquímico. Esto y Raimundo Lulio estaban en la cabeza de Mutis y de la gente que trabajaba con él, al mismo tiempo que estaban los mapas de exploración del territorio. Este es un mapa que a nosotros nos puede parecer absolutamente insólito. Faltan montañas, ¿no? Faltan muchas cosas. Si yo leo el mapa puedo entender que quien realizó este mapa conoce esta zona que está mucho más detallada, pero de esta se conoce realmente mucho. El conocimiento científico que se está empezando a realizar. Empezar a explorar, cuantificar, medir, clasificar. Y se van abandonando las semejanzas. No obstante, pasan cosas curiosas, como que Nariño, Mutis, en las minas del Sapo, cerca de Ibagué, Mutis hizo muchas cosas y entre ellas el tipo quería ser minero. Porque el tipo pensaba que si encontraba una mina de plata, yo creo que es una aspiración que tenemos todos desde ese momento hasta ahora, si encontrara una mina de plata, él se podría dedicar con el dinero que le deja a hacer el trabajo botánico que tanto le gustaba sin tener que mendigarle plata al rey. Es muy interesante que este personaje se pone a recorrer las montañas de Ibagué, intentando conocer la naturaleza americana, con una traducción de la historia natural de Plinio, libro quinto de nuestra era, donde aparecen, al principio, aparecen varias tablas. Aquí les traje solamente una, esto es solamente una, de las efigies monstruosas, todo lo que se puede encontrar en el mundo. ¿Cómo es posible que este personaje, que cree en la ciencia, en la taxonomía, que cree en clasificar, observar, representar, se vaya por los montes a ver si se encuentra uno de esos personajes que viven en las antípodas de Europa, que tienen pies gigantescos con los cuales se cubren del sol? Como este que está acá, bueno, pies no, pies, tienen solamente uno. Es cuando hace mucho sol, porque sabido es, en una época que en las antípodas, ¿no?, y por supuesto de Europa, hace mucho sol. La gente casi no camina, tiene un solo pie grandísimo que les sirve también para después tumbarse y levantar el pie y taparse del sol. Este personaje pensaba que se iba a encontrar igual con algo así. Lo interesante es que al mismo tiempo, Plinio, que es toda la autoridad en historia natural, nos ofrece, al lado de las bestias, al lado de estas cosas horribles, ahí aparecen una serie de animales que efectivamente existen, pero miren lo interesante del pensamiento simbólico para que no caigamos en el error metodológico, como personajes a los que les interesa la historia, de burlarse de otra época sin comprender cómo piensa. Miren que así como un búho o una gallina tienen tanta entidad y existe también el Pegaso y existen los grifos, que como todos sabemos son tan fuertes que pueden levantar un elefante. ¿Sí lo ven? Existen también. ¿Los ha visto? No, no hay necesidad. Hay libros sobre ellos, o sea, deben existir. Y al mismo tiempo este personaje tiene el honor para él
de ser corresponsal botánico del que se considera el padre de la botánica moderna, de Carl Linneo, o Carlson Linneo. Y este personaje, además, tenía comunicación con personajes como Sir James Edward Smith, botánico británico, que publicó en muchos casos imágenes y plantas, especies investigadas en el Nuevo Reino de Granada. Es decir, un personaje que se conoce como un prócer de la ciencia, que tiene correspondencia con varios de los grandes científicos de su momento, al mismo tiempo cree en los 4 temperamentos, al mismo tiempo está leyendo La luz de la ciencia de Raimundo Lulio, al mismo tiempo está pensando en Plinio, y al mismo tiempo está haciendo otro tipo de trabajos, como este ya es un desarrollo cartográfico mucho más interesante, en el cual hay un detalle sobre el que quiero llamar la atención, no sé si ese detalle grande. En la esquina inferior, si ustedes se dan cuenta, en la esquina inferior, donde aparece el nombre del mapa, tiene que ver con una de las expediciones que se hizo al Orinoco, si ustedes ven con atención, esto que está acá, quizás sea la primera representación de usos y costumbres del Nuevo Reino de Granada. Es decir, son de las primeras representaciones de lo que podríamos llamar actualmente etnografía. La taravita para pasar los ríos, ¿no? Los puentes de cuerda, la forma en la que se lanzaba a los caballos, ¿qué más hay por ahí? El toreo, en el caso de la evangelización de unas zonas del Orinoco y otras zonas donde se sabía que había indios curiosos, y una actividad cayó uno, pero que yo podía llamar a la piedad si yo lograba acercarme a ellos. Acá hay una especie de discurso etnográfico disimulado con lo que se pensaba con el Orinoco. Y todo esto convive con estas magníficas representaciones de plantas que ustedes ya habrán visto en múltiples afiches y cosas demás, que finalmente lo que están haciendo es remitirme a otros elementos que tenía en su biblioteca. Tratados de pintura, bueno, acá saco unos apuntes de producción de color, pero eso es como curiosidad, pero también sobre los utensilios necesarios para pintar. Estos son los utensilios que se utilizaban para hacer acuarela, porque la acuarela no venía en tubitos. Entonces uno tenía que hacer el pigmento y molerlo, después de que lo molía, prepararlo y dejarlo en frascos. En algunos casos servir plantas, por ejemplo, para sacarles el color con alumbre, lo cual va a cambiar sustancialmente en el siglo XIX gracias a Winsor y Newton, que son los primeros que inventan las cajas de dibujo portátiles, con la acuarela en pan. Es decir, la acuarela en esa plaquita se conoce como pan, acuarela en pan. Pero para el siglo XVIII que estamos trabajando, esta gente trabajaba con esto. ¿Se dan cuenta de la gran cantidad de conocimiento que está compendiado detrás? Para cerrar, simplemente me gustaría dejarles como reflexión lo complejo que es pensar sobre el siglo XVIII. No sé si logré cambiarles la idea que podrían tener sobre el periodo colonial, pero si ustedes se dan cuenta es tremendamente rico. No es solo la opresión de la monarquía, no es solo la opresión de la religión, no. Hay gente que está debatiendo, que está pensando, hay gente que está proponiendo nuevas formas de ver el mundo, y lo interesante es que todo eso lo hace a través de imágenes. Imágenes que citan imágenes que citan libros, a través de representación. Como ustedes sabrán, uno de los conceptos más poderosos de representación para la historia del arte significa algo bien interesante. Representación es algo que está en lugar de, algo que reemplaza a otra cosa. Todo lo que hemos estado hablando desde el principio de esta charla hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, siempre nos está reponiendo algo que está en lugar de otra cosa. Una imagen que reemplaza al antiguo símbolo de tal cosa, una imagen con la que puedo simbolizar una cosa adicional a la que significaba inicialmente, un concepto que reemplaza otro concepto. Y si ustedes se dan cuenta, todo está relacionado entre arte y libro. No sé si tengan alguna pregunta.
comentarios, protestas. ¿Nada? Bueno, dejemos la canción. Muchas gracias. Sí, queda 20 preguntas. ¿Todo está bien? Me hace interesante que la discusión que hubo entre Clavijero, que recuerdo que fue también en el 18, y el conde Buffon. Pues no lo vi en la exposición porque sí. Bueno, en realidad lo que hice fue hacer como un panorama, una selección como de problemas para trabajar, pensando más que todo en el nuevo reino de Granada desde acá. El caso que tú mencionas sobre la discusión con David Buffon, es un caso que es bien interesante porque durante mucho tiempo Buffon y Linneo eran rivales. Buffon no permitió que entrara la teoría de Linneo. La teoría de Linneo es la de la división sexual de las plantas, que las plantas tenían sexo, por lo cual el Papa lo condenó a quemar libros. En lugar de sexo y plantas ya que las plantas pueden pecar. Entre el 57 y el 74 el Vaticano prohibió, lo cual impidió entrar a Linneo a España, pero por cuestiones de rivalidad, con Buffon y con Mejor en Francia, no permitían que entrara ese sueco con esas ideas que tiene ahora. Entonces muchos de los debates sobre Buffon llegan acá tarde por eso, porque acá seguían a Linneo. Y se casaron con una teoría científica, entonces no podían darle puntos al rival. Bueno, aprovechando que Juan Ricardo está aquí acompañándonos hoy, yo quisiera, ya saliéndome un poco del tema de la charla, Juan Ricardo lleva 7 años viviendo en Argentina y es un colombiano que está estudiando en Argentina, que ya hizo su maestría allí y ahora está finalizando su doctorado. Y como sabemos, les dije al comienzo, está también trabajando en el Instituto de Estudios del Patrimonio en la Universidad de San Martín. Quisiera de pronto que compartiera, Juan Ricardo, que nos comentaras un poco cómo es el tema de los estudios del patrimonio en este momento en Argentina y qué tipo de investigaciones se hacen en el Instituto de Investigaciones del Patrimonio de la Universidad de San Martín, pensando en que a corto plazo la Universidad Autónoma y la carrera de Historia tienen que pensar en un instituto de investigaciones también del patrimonio y pues ya hay muchas universidades del mundo que ya lo tienen, entonces un poco como que nos cuentes y seas nuestros ojos y una ventana a la situación en Argentina en ese sentido. El instituto está montado sobre una fundación que se llamó Taller de Restauro de Arte, todavía se llama el Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio Cultural Tarea, que fue un sitio donde lo que hicieron fue rescatar obras de arte que estaban en peligro. Entonces, inicialmente fue un centro de restauración. Entonces la idea era ir a aquellos sitios donde se estaban perdiendo obras de arte, se rescataban las obras, se restauraban, pero como parte del concepto que, como define UNESCO la conservación, una de las mejores formas de conservación es la divulgación del estudio. Entonces, se restauraban físicamente las obras y adicionalmente se empezaron a hacer estudios sobre las obras y a publicar artículos sobre las obras. Entonces se empezó a trabajar en 2 áreas. Tarea todavía tiene la parte de restauración y conservación, la parte de investigación e historia del arte, y una nueva que salió fue de archivos y conservación bibliográfica. Pero lo interesante es que todos los miembros del equipo, todas las áreas del equipo trabajan sobre los mismos objetos. Es decir, llega una pintura y esa pintura la intervienen los restauradores y la intervienen los historiadores también. Y en algunos casos hay decisiones que se tienen que tomar de forma conjunta, porque hay momentos en los que, por ejemplo, un restaurador ve una radiografía y se da cuenta que la pintura hay un repique y decide levantarla.
Entonces se consulta a los historiadores porque ese repite puede ser también un repite histórico. Puede tener algún sentido, no es el levantar por levantar para ver qué es lo que está debajo. Entonces se han hecho unos debates muy ricos sobre el sentido del patrimonio, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Y pues ahí hay muchos colombianos dentro de conservación y dentro de pero es parte del debate. Pues ustedes que tienen que ver con área de patrimonio, todo lo que yo les he mostrado acá tiene que ver con el trabajo de mi trayectoria trabajando por ejemplo en el Museo Nacional, trabajando directamente con las piezas, o en la Biblioteca Nacional. Con la Biblioteca Nacional cuando no he trabajado como tal, pero cuando iba a investigar, con lo que te cuenta el objeto, con lo que te dice el objeto, que el objeto te habla, pero tú lo tienes que interrogar. Y la forma de interrogarlo, lo que yo les decía hace un rato, activarlo, mirarlo, tomarle detalles, mirarlo por diferentes sitios, relacionarlo con otros objetos de la misma época, ¿sí? Cruzarlo a lo largo del tiempo, si es un retrato, mirar, bueno, cómo será el retrato a lo largo del tiempo, cómo se ha transformado y por qué este retrato es así en esta época. Pero al mismo tiempo mirar el retrato vecino a ver si este me dice algo sobre lo que está acá. Todo el tiempo es interrogar, el patrimonio habla, ¿no? Y el asunto es que uno lo puede activar, ¿sí? Ese es el sentido. Si se pierde eso, es que tiene que ver mucho con la clave cultural, se pierde más de la mitad de lo que supuestamente forma la identidad cultural del territorio. ¿Sí? Por eso les decía al principio lo del caso de Nariño, que me interesa lo del caso de Nariño, no como el prócer de la independencia, sino como un personaje que tiene una idea. Él quiere ser como Benjamin Franklin, el tipo quiere ser científico y quiere ser revolucionario. ¿Sí? Frente a lo que está pasando ahorita y se aborda a Abraham Warburg, el tema de emociones de las relaciones de esas imágenes como fantasmagóricas, por ejemplo, en el caso de que yo lamento que no lo he escuchado todo, pero la idea, por ejemplo, del puñal que se va a representar en el icono de la justicia o del homicidio, el símbolo que la estatua está ya, sí, el obelisco, el obelisco triunfo. Que representaría, no lo ve por ejemplo en todas las partes de la música latina y en lugares donde la ciudad el obelisco es central, hay que representarlo como el tema del tribunal, de la tiranía. Usted aborda ese tema, esa metodología un poco no. Con la escuela que yo estoy casado es una escuela de investigación de historia y clave cultural. Hay otra escuela de interpretación de símbolos que lo que hace es como una especie de psicoanálisis de los símbolos, ¿sí? Que es una escuela que tiene que ver con Jung, con el libro El ojo de Jung y con la teoría de los imaginarios, que finalmente lo que te dice es que en todo el mundo las cosas, símbolos como por ejemplo símbolos punzantes como el obelisco, se parecen a la espada, entonces tienen una connotación de agresividad, de no sé qué, yo no creo en eso. Digamos de la postura teórica en la que yo estoy parado, lo que pienso y lo que piensa la gente con la que yo trabajo también es que cada símbolo convencionalmente, dependiendo de una cultura y de un periodo, puede significar una cosa diferente, completamente diferente. Y eso es lo que te explica que el símbolo de la libertad americana sea el nuevo reino de Granada un indígena, yendo a contrapelo de todos los símbolos de libertad del resto de Occidente. ¿Sí? Entonces, digamos, me aparto un poco de esa teoría porque me parece que a veces borra las diferencias culturales. ¿Alguna otra duda? Pues más que una pregunta, era como un comentario frente a lo que en la primera parte de la exposición se tocó, que es la pintura. Y es que me parece que una de las grandes, bueno, de muchas de las cosas que se hablaron en esta charla, uno de los grandes aportes es el tema de, y que además muchos de los investigadores en este momento lo están haciendo, es sacar al nuevo reino de Granada esa idea de una periferia por allá alejada sin una serie de conexiones. Es decir, usted a través de su pintura y a través de todo ese ejercicio nos muestra y nos enfatiza en la idea de que pues, es erróneo, ¿no?
pero digamos que el comentario va precisamente porque aún todavía en muchas de las indagaciones, de las investigaciones, se sigue replicando ese error, ¿no? Que para mí tiende a ser ya a este punto un falso histórico. Entonces, por ejemplo, esa pintura que además la ha trabajado, como usted mismo dice, Teresa Gilbert, Ramón Mujica en algún momento también, nos da como esa visión de trabajar que no obra en Granada, más allá de la periferia, tiene unas conexiones fuertes. Claro, está todavía la idea de que estábamos de alguna forma ligados a dos metrópolis, entre comillas, o dos virreinatos grandísimos, como el de Nueva España, y que desde esa perspectiva todo lo que tiene que ver con el nuevo reino de Granada era una elección, ¿no? En muchos casos, pero creo que una de las ganancias de trabajar la imagen de esa forma, independiente de la escuela, bueno, digámoslo un poco, es sacar a la luz precisamente eso, es decir, los temas devocionales, los temas, por ejemplo, precisamente ligados a órdenes religiosas, al tránsito de muchos de los españoles que llegaron acá, y que, digamos, dentro del marco de lo que pudieron hacer, impactaron, digamos, mucho en ese aporte y en la circulación, ¿no? Y pensaba yo en esa relación de esa pintura polaca, y digamos las otras pinturas que, bueno, este es un caso, pero quizás a través de las últimas investigaciones en diferentes temáticas uno se da cuenta que no solamente los actos, sino muchas. Claro, es que hay un problema, yo insisto, hago hincapié mucho en lo cultural porque hay un epistemólogo argentino que insiste en que uno, cuando investiga, debe dejar de lado todos los condicionamientos ideológicos y hasta cierto punto intentar desalienarse de todos los preconceptos que uno tiene. Y específicamente hablando del caso del prejuicio, porque por eso insistía al principio hablando del arte colonial, diciendo, no lo pensemos como que sea algo mejor o peor que, no, es una entidad diferente al arte republicano y al arte contemporáneo. Entonces en algunos casos incluso me ha pasado con colegas de arte contemporáneo que a veces me dicen que algo de lo más trascendental que tiene el arte contemporáneo es que trae el debate político que antes no existía. Por favor, entonces empieza a mostrar una serie de cosas que tú dices, las puedes interpretar como artes performativas incluso, en otros momentos. Pero la mayoría de la construcción de conocimiento la tenemos así. Por eso decía, ¿no? Segmentando, compartimentando, diciendo, esto que a mí me interesa es lo mejor y lo del resto no interesa. Este periodo es magnífico porque este es mejor que tal y este país es mejor que tal otro, porque entonces siempre uno está trabajando con condicionales nacionalistas, está trabajando con condicionales de clase, está trabajando con una serie de condicionantes que no te permiten ver el objeto de estudio. Y uno tiene que desalienarse de eso. Y por eso es importante el estudio de clave cultural. Es ver en dónde está situado, de qué me está hablando, con quién está dialogando. En ese último comentario que usted hace me llamó la atención, es que cuando a propósito que usted decía que en el 18 se empezaba a dejar un poco esas semejanzas y empezar a crear quizás muy propio, yo lo relaciono con el científico de emplear su lenguaje en un término que es epistemología. Y el ejemplo que yo hice acá cuando yo escuché cuando usted emplea ese término, esa fue mentalidad. Yo dije, no habla de mentalidad de la época, sino habla de epistemología, porque pues usted se resistió a un poco. Pero entonces, bueno, ¿qué diferencia puede haber en el lenguaje o qué distancia entre la mentalidad y quizá la epistemología? ¿Cómo en ese sentido la pregunta? La epistemología es una base teórica desde la cual tú construyes conocimiento. Mentalidad es un concepto que sale de la Escuela de los Anales en Historia para hablar sobre las formas de pensamiento de una época. El problema con la idea de mentalidad es que termina reduciendo y estigmatizando y te lleva a pensar, por ejemplo, que en algún momento cuando se habló de mentalidad medieval, que toda la gente del medioevo pensaba de cierta forma. Y uno de los principales autores que discute el concepto de mentalidad es Chartier, en El mundo como representación,
Él le dice él da toda la sinología del concepto y le termina diciendo a uno por qué ese concepto es tan poco efectivo. Los conceptos tienen que ser como herramientas, que tienen que servir, tienen que ser efectivos, operativos. Si un concepto que utilizas no te sirve para operar algún cambio sobre lo que estudias, es un concepto que tienes que abandonar. Y en mi caso particular, el concepto de mentalidad cierra bastante, porque durante muchísimo tiempo que se habló de la mentalidad colonial, se hablaba de la mentalidad religiosa, y justo el ejemplo que escogí para hablarles sobre el discurso de las prácticas devocionales, el primero, es un ejemplo en el cual uno muestra cómo una imagen religiosa puede no ser todo lo religiosa que nosotros pensamos, puede ser una imagen religiosa revolucionaria. Y con el preconcepto que yo tengo ahora sobre la religión, y en especial sobre la religión católica, yo la puedo mirar y la puedo terminar despreciando, sin darme cuenta del inmenso valor que tiene. Entonces, por eso el concepto de mentalidad es un concepto que es muy peligroso, porque tiende a cerrar las posibilidades de pensar en una. Bueno, una última pregunta ya más curiosa. Aprovechando que Juan Ricardo está aquí, es un poco, muchos de los estudiantes y de los profesores de nuestra carrera, de nuestra facultad, están pensando en hacer doctorados, maestrías, y están considerando diferentes escuelas europeas, latinoamericanas. A partir de tu experiencia, que ha sido primero formación de pregrado en Colombia, en artes plásticas, y luego la formación en historia del arte en América Latina, digamos sobre América Latina, en Argentina, y ahora un doctorado en historia del arte. ¿Qué piensas tú de ese, digamos, qué te ha aportado ese proceso de formación en dos lugares diferentes de América Latina, contrastando como las diferentes escuelas que hay ahí? ¿Cómo es eso para...? Pues mira, la razón para ir a América para estudiar, cuando me decía estudiar sobre América Latina, fue porque desde la universidad yo quería, a mí me interesó mucho estudiar la teoría del arte, y de hecho yo me gradué estando en arte en una profundización en historia y teoría del arte. Es decir, yo no presenté obras como tesis de grado, sino presenté mi investigación sobre el dibujo colombiano en los años 70. Entonces, yo había pensado en salir como... Nosotros pensamos mucho en ir a estudiar a Estados Unidos, en Europa, exactamente en el sitio y me cambió la cabeza un investigador y curador cubano, Gerardo Mosquera, que vino a hacer unas conferencias en la Universidad Nacional, y el tipo decía que él no entendía por qué los latinoamericanos insistíamos en irnos a Europa o a Estados Unidos para estudiar temas latinoamericanos, cuando en Europa y en Estados Unidos la mayoría de las veces no tienen ni la más pálida idea de América Latina. Entonces él dice, bueno, si ustedes se quieren ir a estudiar otros temas, les interesa, de pronto con las especificidades de temas que ustedes trabajan, les interesa particularmente una universidad, un profesor, alguna cosa, bueno, ahí pasa. Pero en muchos casos lo que termina pasando es que es gente que tiene algún interés de estudiar la cultura de su país o historia del arte de su país, y se va a un país donde le van a hablar de otra cultura y de otra historia del arte, y cuando regresa a su país se da cuenta que lo que aprendió muchas veces no se puede aplicar a lo que está viendo en ese país. Entonces, en ese momento la decisión que tomé fue esta, la de mirar a América Latina. Y la diferencia en escuelas es que la escuela argentina es una escuela que es más americanista, estudia más de forma amplia la historia del arte de toda América, circulan muchos libros de América Latina, y me sorprendió ver al llegar a Argentina hasta qué punto se leen autores colombianos y se estudian autores colombianos, que aquí en Colombia, por un problema que tenemos nosotros de estar siempre pendientes de la última moda, se dejan de leer, mientras que en Argentina se leen esos autores de pensamiento latinoamericano. Por ejemplo, leen a Germán Arciniegas de una forma que acá no se lee. Y al mismo tiempo está leyendo lo último que salió de teoría en cualquier país. Que no es el caso de México. Si uno va a estudiar historia del arte a México, más por ejemplo en mi caso, los mexicanos estudian México.
estudiar algo sobre la Virgen de Chiquinquirá, va a darlo yo. Sí, es así, porque lo asumen así como un problema nacional. Y bueno, y hay casos muy interesantes, muchos colombianos que están yendo a estudiar a Brasil. Y pues ir a estudiar a Brasil es ir a estudiar a Marte. Es muy parecido, tenemos muchísimas cosas en común, y al mismo tiempo el desarrollo de su historia es tan complejo. Por ejemplo, Brasil fue imperio en el siglo XIX. En Brasil pasó lo que quería que Torres y Caldas, hablando de la independencia, quería que el rey español viniera acá y formara corte acá, y le dijeron, está loco. Bueno, eso lo hicieron en Brasil. La corte de Portugal se fue a Brasil, por eso Brasil fue imperio. Pero hay muchas cosas que son transformaciones de la república para nosotros, y para Brasil es época imperial. Es una historia completamente diferente. Y así mismo el estudio de historia del arte lo que te permite siempre hacer un caso comparativo desde allá. Están muy interesados en hablar con otra gente de América Latina, porque se hablan entre ellos. Y de nuevo, otro problema, ¿no? Pensar en el caso europeo, donde se hablan cuántos idiomas y lenguas. Y es normal que una persona domine 2 o 3 del espacio que habita. Y piensen, no, porque nosotros vivimos en América Latina, donde hay 2 lenguas dominantes, perdón, 2 idiomas dominantes, el español y el portugués, y la mayoría de nosotros no habla portugués ni le interesa hablar portugués. La mayoría de la gente estudia inglés, porque el inglés sirve para algo, y el portugués. La mayor empresa editorial de traducción de libros, de teoría, de historia del arte, desde arte antiguo hasta arte contemporáneo, son las empresas portuguesas. Hay muchos libros que no están traducidos al español, pero que ya están traducidos al portugués. Y nosotros nos vedamos de una gran parte de diálogo con colegas interesantísimos por un prejuicio. Entonces, me parece que, bueno, yo les sugiero que piensen mucho en función de lo que quieran hacer. Si quieren hacer un posgrado, no para todo el mundo es un posgrado, no porque sea muy exigente, no, sino que hay gente que simplemente dice, no me interesa hacerlo, quiero hacer otra cosa. Pero si lo van a elegir, pensar mucho en que la universidad, el perfil de los profesionales que están ahí, hay que pensarlo mucho, porque es algo con lo que uno se va a casar por el resto de su vida. Entonces es terrible que uno se dé cuenta que ese posgrado no le sirve después de que lo termine. ¿Qué pasa? Pasa muy seguido. Entonces sí les sugiero que miren como que se tome esa decisión así. Es un problema epistemológico. El conocimiento, claro, en serio, el conocimiento se construye en comunidad. Entonces es muy importante escoger la comunidad a la que uno va a pertenecer. Muy bien. Muchas gracias a Juan Ricardo por quiero aprovechar el momento para comentarles sobre el resto de la programación de este semestre. El próximo viernes 27 tenemos la reunión general de la carrera de Historia, estudiantes y profesores en este mismo salón. Esperamos contar con su asistencia. Luego vienen 2 charlas, una por mes para no saturar a nadie, y es una que viene sobre el Estado colonial español y las instituciones indianas, que la va a dictar un experto en derecho indiano, historiador y abogado de la Universidad del Rosario, Fernando Mayorga, quien también tiene una larga historia de investigación sobre este tema. Y la última charla es sobre patrimonio y arte, patrimonio y ciencia a finales del siglo XIX. La va a dictar la socióloga, historiadora del arte, doctora, ya casi doctora de historia de la Universidad Nacional, la profesora Ruth Acuña, quien también nos va a acompañar. Es el 8 de mayo, si no estoy mal, y esa charla es en el Auditorio Azul. Entonces quedan cordialmente invitados, les agradecemos su asistencia, y aquí finaliza la cátedra inaugural de la carrera de Historia de este semestre. Muchas gracias.
¿Dónde consigo algún trabajo que haya? Yo tengo una y me interesa y para que yo tengo una página con mi nombre, tengo una academia.edu. Yo tengo colgados mis artículos, conferencias que han grabado video. Tengo dos, una que aquí no están, que está en la Universidad Católica del Perú. Tengo ahí. Yo le escribo para mirar los textos porque me interesa poner a los estudiantes que ellos lean, escribir mi bibliografía. Ah, bueno, sí, para empezar. Claro, de eso se trata. Agarrarlos de la mente.